Hola, vamos a hablar el día de hoy el tema de cavidades nasales. Las cavidades nasales son los espacios localizados, estos de que están de color azul, que están limitados principalmente por dos aberturas, anteriormente por las narinas, así les denominaremos y platicaremos más adelante, y posteriormente por las coanas. Son esos espacios cuya función principalmente radica en la olfacción, cuando hablamos del techo en específico. También se encarga de transportar el aire. Y cuando digo transportar, no solo es que pase el aire, sino también tiene funciones para calentar el aire que respiramos, humedecer el aire, y también va a servir como una barrera para filtrar lo que está entrando a nuestro tracto respiratorio. Recordemos que las cavidades nasales es la primera parte del tracto respiratorio superior. Por lo tanto, es la vía que va a llegar a final de cuentas a nuestros pulmones. Entonces, no todo puede entrar a nuestros pulmones. Las cavidades nasales van a ser ese filtro principalmente. Por lo tanto, habrá componentes del sistema inmune que nos protejan, sobre todo a nivel del cornete inferior. Bueno, esas son las cavidades nasales. Vamos a hablar ahora de las relaciones que tienen esas cavidades con otras relaciones, con otras estructuras principalmente. Por ejemplo, estas son las cavidades nasales. Las cavidades nasales, recuerda que son dos, una derecha y otra izquierda, y cada una, derecha e izquierda, están separadas en la línea media por una estructura a la que llamaremos tabique nasal. Vean, este es el tabique nasal, que ahorita veremos qué huesos componen el tabique nasal. Solamente quiero que ubiquen, esta imagen es un corte coronal a nivel de las órbitas, a nivel de los senos maxilares, un poco atrás del paladar, donde observamos eso, las cavidades nasales. Vean la forma que tienen las cavidades nasales. Tiene una forma como de cuña, una base, y el techo de las cavidades nasales se hace un poco más estrecho. Eso es importante, que entendamos que el techo es más estrecho que su base. Entonces ahí tenemos dos. La pared medial, el tabique nasal, separa una cavidad nasal de otra cavidad nasal. ¿Qué más? ¿Con qué otras relaciones tienen las cavidades nasales con otras regiones del cuerpo? Abajo de las cavidades nasales, es lógico, ¿qué está abajo de la nariz? La boca, ¿verdad? Entonces, debajo de las cavidades nasales está la cavidad oral. ¿Qué estructura está separando las cavidades nasales de la cavidad oral? El paladar óseo. Hay estos huesos que forman el paladar, el maxilar y el palatino, del cual ahorita platicaremos, están separando arriba cavidades nasales, de abajo cavidad oral. Esto es muy importante, ya que habrá estructuras que están en la cavidad oral, sobre todo arterias y nervios, que pasen a la cavidad nasal mediante unos orificios que encontramos detrás de los incisivos, hablando específicamente de la fosa incisiva. Y viceversa, si una estructura quiere pasar de la cavidad nasal hacia la cavidad oral, tendrá que pasar por estos orificios. También se relaciona, las cavidades nasales están por debajo de la base del cráneo, por debajo de la fosa craneal, sobre todo la fosa craneal anterior. La fosa craneal anterior es este espacio. Recuerden que la fosa craneal anterior era el espacio donde estaban alojados los lóbulos frontales del cerebro. Entonces, son una serie de huesos que empiezan desde el hueso frontal. Aquí tenemos el hueso frontal. Después sigue la lámina cribosa del hueso etmoides. También continuamos en sentido posterior con el cuerpo del esfenoides, y prácticamente son los huesos que forman o que están separando cavidades nasales de fosa craneal anterior. Y por medio de diversos agujeros, ya sea la lámina cribosa, el agujero ciego, entre otros agujeros, vamos a pasar de la fosa craneal anterior a las cavidades nasales. Es por eso que están en comunicación. Aquí vemos una vista superior. Arriba esto sería la fosa craneal anterior. Aquí estaría, por ejemplo, el nervio olfatorio, etcétera. Entonces, son esas las relaciones que debemos considerar cuando hablamos de cavidades nasales. Hacia adelante, pues las narinas lo separan del exterior, y hacia atrás, recuerda, las cavidades nasales se ubican por delante de la faringe, específicamente la nasofaringe. Había la porción más alta de la faringe, que se llama nasofaringe, está separada de las cavidades nasales por unas aberturas llamadas coanas.
Las coanas son lo más posterior de las cavidades nasales. Y de esta forma pasamos de un espacio a otro. Muy bien. Vamos ahora a... Todavía no vamos a delimitarlo por paredes, la cavidad nasal, todavía no es momento, pero es importante introducirlos a estas estructuras que observamos en la pared lateral de la cavidad nasal. Estas estructuras se conocen como los cornetes nasales. Los cornetes nasales son unas pequeñas protrusiones en la pared lateral, eso es importante. La pared lateral es la que tiene protrusiones hacia la línea media, no al revés, no es de la línea media en sentido lateral, es de lateral a medial, en la cual tenemos 3 pares de cornetes, obviamente 3 en cada fosa nasal. Tenemos un cornete nasal inferior, un cornete nasal medio y un cornete nasal superior. Si tú lees otros libros podrás encontrar incluso hasta 5 cornetes, ¿verdad? Pero anatómicamente los libros describen solamente estos 3. Cornete nasal inferior, cornete nasal medio y cornete nasal superior. Ahora, no es lo mismo estos cornetes que los espacios que están separando. Estos espacios les llamaremos meatos. Tenemos un meato entre el suelo de la cavidad nasal y el cornete nasal inferior, tenemos lo que se llama el meato nasal inferior. El meato nasal inferior, solamente un orificio va a desembocar por ahí, que está aquí cerca, que es el orificio del conducto nasolagrimal. Entre el cornete nasal inferior y el cornete nasal medio tenemos al meato nasal medio. Vamos a poner ahí meato nasal medio. El meato nasal medio, de hecho, es el sitio donde desembocan la mayor parte de los senos paranasales. Es muy importante entender esto. Los senos paranasales son las extensiones que tiene nuestra cavidad nasal en los diferentes huesos del cráneo, que van a servir para, bueno, ahorita vamos a ver, pero sirven sobre todo para cajas de resonancia de la voz. También tenemos entre el cornete nasal superior y el cornete nasal medio, tenemos un meato nasal superior, También habrá algunas estructuras que desembocan aquí, hablando específicamente de las celdillas etmoidales posteriores. Y el espacio, muy importante esto, entre el techo de la cavidad nasal, es decir, entre la lámina cribosa del etmoides y el hueso del esfenoides, hay un receso al cual le llamaremos receso esfenoetmoidal. ¿Por qué se llama receso esfenoetmoidal? Porque está entre el cuerpo del esfenoides y la lámina cribosa del etmoides. El receso esfenoetmoidal entonces es lo más alto de la cavidad nasal que existe en cuanto a espacios, lo que está entre el cornete nasal superior y el techo de la cavidad nasal. Entonces, estos son espacios, ya dijimos, por los cuales van a desembocar los diferentes senos paranasales. Son espacios por los cuales va a pasar el aire, por los cuales el aire se va a calentar. Los cornetes nasales vamos a definirlos como tejidos eréctiles. Un tejido eréctil es todo tejido que aumenta de tamaño cuando aumenta su vascularización. Entonces, en el momento que el aire entra, sobre todo el aire frío, entra a nuestras cavidades nasales, las ramas del trigémino que llegan a esas cavidades nasales detectan ese aire humedecido, bueno, ese aire frío, perdón, o ese aire, digamos, que puede ser peligroso. Entonces, mediante las fibras del nervio facial, entre otras fibras, van a causar un aumento tanto de la secreción mucosa como el tamaño de los cornetes. Entonces, ahorita veremos la inervación como quiera de los cornetes nasales, pero es muy importante que entiendan esto. La vía aferente es por el trigémino. La vía eferente es por el nervio facial. El facial se va a encargar mediante el nervio petroso mayor, que es el que inerva la mayor parte de las glándulas de la cara. El petroso mayor entonces causa una dilatación de los vasos y un aumento del tamaño de los cornetes. Entonces, como aumenta la vascularización del cornete, aumenta de tamaño, por eso se llama tejido eréctil, y esto hace que el aire se caliente cuando pase por estos conductos. El aire caliente entonces llegará, pongámosle otro color,
el aire llegará, digamos que ya filtrado, protegido, caliente, a la vía aérea, de tal manera que no cause lesiones en el tracto respiratorio más inferior. Entonces, esas son las funciones de los cornetes. Iremos platicando patologías conforme vayamos avanzando en la clase. Pasemos ahora a las funciones en general que tiene la cavidad nasal. Ya hemos platicado que en general la cavidad nasal se divide en 3 regiones: el vestíbulo nasal, que prácticamente se compone entre las narinas, la abertura de las narinas, y una región llamada el limen nasi. Después tenemos, por encima del limen nasi, tenemos ya propiamente las cavidades nasales, ya propiamente. Y no se nos olvide que la parte más superior de las cavidades nasales, el techo, ahí se localizan los receptores olfatorios. Entonces, la región olfatoria. No toda la cavidad nasal se dedica a la olfacción, solamente el techo, donde están los receptores, las resillas del nervio olfatorio que van a penetrar a través de la lámina cribosa del etmoides. El resto de la cavidad nasal, como les dije, se va a encargar de pasar el aire, humedecerlo y filtrarlo. El único cornete que tiene una función inmunológica, no se nos olvide, es el cornete inferior, del cual ahorita platicaremos. Tanto el cornete superior como el medio no tienen una función inmunológica, solamente tiene la función como el resto de los cornetes: aumentar de tamaño para calentar el aire y humedecerlo. Entonces, platicaremos ahora, lo que sigue ahora es platicar sobre qué huesos están limitando la cavidad nasal. Es lo primero, ver cómo se forma el esqueleto de la cavidad nasal. Entonces, vamos a entender que debemos tener huesos impares, sobre todo los que están en la línea media, y tenemos huesos pares, de los cuales platicaremos poco a poco. El más importante que forma la cavidad nasal se llama etmoides. Entonces, en el tema del día de hoy vamos a platicar mucho de este hueso, el etmoides, que es lo siguiente. Etmoides, ¿qué significa etmoides? La palabra etmoides viene del latín en forma de criba, haciendo alusión a su lámina cribosa, Pero bueno, no es la única lámina que tiene. Eso es muy importante cuando escribimos el etmoides. Tiene láminas, muchas láminas. Por lámina me refiero a una porción de hueso delgada que puede estar en diferentes regiones. Como ya mencionamos, hay una lámina cribosa, pero también tenemos una lámina perpendicular que contribuirá a formar el tabique. También tenemos una lámina papirácea que va a ayudar a formar el límite medial, la pared medial de la fosa craneal, de la órbita, entre otras, ¿verdad? Estas son las principales láminas que tiene el etmoides. Al etmoides lo vamos a describir como un hueso con forma de una T. Forma de T, pero es una T un poco especial, una T gótica. De esta manera. Es como una T, ¿verdad? Si yo pongo aquí una palabra que empiece con la letra T, puedo poner esta T y se entiende que es una T, ¿verdad? El punto aquí es entender las diferentes porciones que tiene este hueso. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Como mencionamos, tenemos una lámina cribosa, que vemos aquí. Todo esto es la lámina cribosa del etmoides, que prácticamente lo está separando las cavidades nasales abajo de la fosa craneal anterior, arriba. En el extremo más anterior de la lámina cribosa tenemos un pequeño pedazo, una extensión superior en forma de pico, llamada apófisis crista galli. Recuerden que la crista galli es uno de los sitios para que se inserte la hoz del cerebro. Ahí va la hoz del cerebro, ese pliegue de duramadre que está separando el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo en la región anterior, ¿verdad? Muy bien. La lámina cribosa, como su nombre lo dice, criba significa un filtro. La criba es como una estructura que ayuda a filtrar, por ejemplo, arena. Dependiendo del contexto en que lo uses, va a ser el objeto filtrado.
tiene demasiadas perforaciones, orificios. Y por estos orificios van a entrar las raíces amielínicas del nervio olfatorio. Las raíces sin mielina del nervio olfatorio, que prácticamente están por dentro de la cavidad nasal, pero están atravesando el hueso. Razón por la cual cuando tenemos una fractura de la lámina cribosa, uno de los síntomas es ausencia de la olfacción o la olfacción alterada, lo que se conoce como anosmia. En sentido inferior, recuerden, tenemos lo que se llama la lámina perpendicular. La lámina perpendicular del etmoides. La lámina perpendicular del etmoides es todo lo que está por abajo y recuerden, está en la línea media. Tanto la lámina cribosa, pero más la lámina perpendicular se ubican en la línea media. Por lo tanto, la lámina perpendicular va a estar formando el tabique nasal. La porción ósea del tabique nasal, porque hay una porción que tiene cartílago, pero no, estamos hablando de puro hueso ahorita. La porción ósea del tabique nasal está formado entonces por la lámina perpendicular del etmoides y además recordemos que esta lámina se va a articular hacia atrás y hacia abajo, un poco, sí, hacia abajo, con un hueso que se llama vomer. Entonces el vomer va a estar participando activamente con la lámina perpendicular. Si lo viéramos, por ejemplo, de frente, bueno, es una vista posterior, pero es parecida a la vista anterior. Vemos, por ejemplo, es la apófisis cristagalli. Aquí veríamos la lámina cribosa. Y todo esto que viene en la línea media se conoce como lámina perpendicular. Es el palito de la T que está vertical, el brazo de la T vertical. Estamos separando una cavidad nasal de un lado con la del otro. Sin embargo, el etmoides ahí no termina. El etmoides, en sentido lateral, va a tener unas dilataciones, unos grandes espacios, al cual en conjunto llamaremos laberinto etmoidal. El laberinto etmoidal. El laberinto etmoidal lo vamos a definir como ese espacio que se abre en las porciones laterales del etmoides. Todo esto, el laberinto etmoidal. El laberinto etmoidal le podemos describir diferentes caras. Por ejemplo, el laberinto etmoidal tiene una cara lateral. Vamos a poner de color azul la cara lateral del laberinto etmoidal, que sería, de este lado sería esto, y este lado sería esto. Esta cara lateral le llamaremos lámina papirácea. La lámina papirácea del etmoides es la cara lateral del laberinto etmoidal. La lámina papirácea, recuerden, está formando la pared medial de la órbita. No es el único hueso que forma la pared medial, ya habíamos recordado eso. Entonces, aquí estarían las órbitas. Acá, por ejemplo, la órbita, acuérdense que aquí estaba el hueso maxilar, aquí estaba el hueso maxilar, acá estaba el hueso frontal, acá estaba el cigomático. Entonces, por dentro estaba el etmoides, ahí estaba la órbita. Muy bien, dentro, esto es importante, los voy a introducir a un nuevo concepto que se llama celdillas etmoidales. Las celdillas etmoidales son unos espacios localizados por dentro del laberinto. Las celdillas etmoidales prácticamente es un seno paranasal. Los senos paranasales, recuerden, son esas cavidades llenas de aire, cavidades neumáticas, así se les dice, llenas de aire, que están en algunos huesos del cráneo, no en todos, solo en algunos. Bueno, las celdillas etmoidales son esos espacios llenos de aire, estas burbujas que ven, no son burbujas, pero son espacios llenos de aire, localizados por dentro del laberinto etmoidal. Entonces, por eso, cuando tenemos lesiones, por ejemplo, fracturas, una fractura de la pared medial de la órbita, el aire que está en las celdillas etmoidales puede pasar a la órbita y ocasionar lo que se llama un enfisema orbitario o la neumoórbita, que significa presencia de aire en la cavidad orbitaria. ¿Por qué puede haber aire en la órbita? Ya sea por que el paso de aire de las celdillas etmoidales hacia la órbita, o bien lo que está abajo. Abajo está el seno maxilar, dijimos. Abajo está el seno maxilar.
también puede haber fracturas del suelo de la órbita que pasan hacia arriba. Entonces, esas son las razones por las cuales debemos tener en cuenta estas relaciones anatómicas. Ahora, en la pared medial del laberinto, más bien las prolongaciones en sentido medial del laberinto van a formar la pared lateral de la cavidad nasal. Es decir, esto sería la cavidad nasal. Esta es la cavidad nasal. Tenemos la pared medial, que es el tabique por la lámina perpendicular, y en sentido lateral salen los cornetes. Vamos a poner otro color. El cornete nasal superior y el cornete nasal medio. Esto es importante. Los cornetes, entonces, nasal superior y nasal medio, se originan a partir del etmoides, del laberinto etmoidal. No se nos olvide eso, del laberinto etmoidal. El cornete nasal inferior, es el medio aquí, una disculpa. Superior, arriba, medio. El cornete nasal inferior, recuerden, es un hueso aparte. La concha nasal inferior es un hueso totalmente aparte, que no pertenece al etmoides. Es un hueso independiente. Y por ahí, si quitáramos el cornete nasal inferior, el medio, estamos hablando del medio, disculpen, vamos a ver una prolongación, un pequeño abultamiento que le llamaremos la bulla etmoidal. La bulla etmoidal son celdillas etmoidales, sobre todo las medias, haciendo protrusión por debajo de la inserción del cornete medio. Ahí estaría la bulla etmoidal. Y también por debajo vemos una pequeña apófisis que le llamaremos la apófisis unciforme. Ahorita veremos la importancia de esta apófisis. Recuerden que la palabra unciforme significa gancho. Es como un gancho entonces. Lo habíamos platicado, por ejemplo, en páncreas, el proceso unciforme del páncreas o gancho del páncreas. Lo platicamos también en algunas apófisis, en vértebras. Son estructuras con forma de gancho, como se puede ver aquí. Vean esta estructura en forma de gancho. Y bueno, pasaremos más a hablar de estas estructuras cuando hablemos de la pared lateral de la cavidad nasal. Esta es una vista superior, lo estamos viendo desde arriba. Vean cómo tenemos celdillas etmoidales por delante, medias también y posteriores. Las celdillas etmoidales son 3 pares, anteriores, medias y posteriores. Vemos, por ejemplo, la apófisis cristagalli y los orificios de la lámina cribosa. Por aquí van a pasar el nervio olfatorio. Muy bien. Y ya con esto terminamos de hablar del etmoides. Ya que platicamos sobre el etmoides, vamos a ver ahora las relaciones que tiene con otros huesos. Esto es una vista lateral de la pared medial, es decir, estamos nosotros viendo el tabique nasal, todas las estructuras que forman el tabique nasal, de las cuales platicaremos más adelante. Solamente quiero que vean las relaciones que tiene el etmoides con otros huesos. El etmoides es este hueso de color verde. Vean, principalmente estamos dibujando, otro color, a ver. Principalmente estamos dibujando la lámina, recuerden, la lámina perpendicular que forma el tabique nasal, pero también arribita tenemos la lámina cribosa con su apófisis cristagalli. Entonces dijimos que aquí está la cristagalli, aquí se inserta la hoz del cerebro. No es el único lugar, ¿verdad? Pero es uno de los sitios donde se inserta la hoz del cerebro. Aquí están las láminas cribosa para las resillas del nervio olfatorio. Aquí estaría una estructura arribita que se llama bulbo olfatorio. No hay un nervio olfatorio como tal, es un bulbo al cual llegan estas raicillas de amielínicas. Muy bien. ¿Con qué estructura se relaciona el tabique nasal? Hacia adelante, el etmoides en general, hacia adelante está ocupado por una escotadura que se llama escotadura etmoidal del hueso frontal. Acuérdense que tenemos aquí el hueso frontal. Entonces, hacia adelante tiene una articulación con el hueso frontal. Hacia atrás, ¿con quién se articula? Hay una escotadura etmoidal del esfenoides. Entonces, se va a articular posteriormente con, sobre todo, el cuerpo del esfenoides.
Esto que vemos aquí es el cuerpo del esfenoides. Recuerda que el cuerpo tenía arriba la silla turca, la lámina cuadrilátera, etcétera. Muy bien, eso fue hacia arriba, hacia adelante y hacia atrás. Hacia abajo, el etmoides está articulado hacia abajo y adelante con el cartílago del tabique. Este es el cartílago del tabique nasal. Mucho cuidado porque es una unión entre hueso y cartílago. No es una articulación como tal, pero hay una unión que se parece a la articulación entre el esfenoides y el vómer. No es una esquindilesis, pero es parecida a una esquindilesis. Tenemos también una unión entre el etmoides y el vómer. Y finalmente, ahí está, la unión. Entonces, con esos huesos prácticamente tenemos el etmoides y sus relaciones anatómicas, arriba y abajo con diferentes huesos. Pasemos ahora a hablar de la nariz. ¿Cómo definimos la nariz? La nariz es la abertura externa, el exterior de todas estas cavidades. Prácticamente le vamos a escribir una porción ósea y una porción cartilaginosa. Cuando hablamos de las aberturas, los componentes óseos de la nariz, no podemos olvidar a los huesos nasales. Los huesos nasales, recuerden, ¿cuáles son los huesos nasales? Son estos que ven aquí. Dos láminas de hueso que se articulan superiormente con el frontal, lateralmente con el maxilar y medialmente uno con el otro. Forman una sutura llamada sutura armónica entre los dos huesos nasales, así se llama eso. Hacia abajo no forman ninguna articulación, pero están limitando superiormente una abertura que dijimos que se llama abertura piriforme. La abertura piriforme es el límite óseo de la cavidad nasal por delante. Claro, esto no es lo único que forma la nariz. Nos falta hablar de los cartílagos. Los cartílagos son propiamente las estructuras que le dan sostén a la nariz. Vean la forma que tiene la nariz. Tiene una forma piramidal con base posterior y un vértice anterior. Entonces, el vértice le llamaremos la punta de la nariz y la base será lo que está pegado al hueso. De tal manera que las aberturas a las que llamamos narinas, estas son las narinas se dirigen en sentido, aquí está, en sentido inferior. Es muy importante. Las narinas no se dirigen hacia adelante, un poco hacia adelante, pero más inferior, más hacia abajo. De tal manera que el aire que entra a nuestra cavidad nasal primero lo hace en sentido superior y luego en sentido posterior. Tiene ese trayecto, el aire. Muy bien. Platicaremos ahora de las estructuras que forman cada uno de los cartílagos. Tenemos, por ejemplo, pongamos ahí, un cartílago que se llaman los cartílagos alares mayores. Los cartílagos alares mayores prácticamente son los que rodean la pared lateral de las narinas. Todos estos cartílagos alares, los que le dan la forma a la narina para que pueda entrar. Después, en la línea media, ya habíamos platicado del cartílago del tabique. No confundan tabique nasal con cartílago del tabique nasal. Cartílago es la porción cartilaginosa del tabique, pero hay una porción de hueso. Y ese mismo cartílago del tabique, mucho cuidado porque hacia los lados tiene unas prolongaciones que se les llaman apófisis laterales del cartílago del tabique. O cartílagos laterales, lo pueden encontrar de muchos nombres. Apófisis lateral del cartílago del tabique. ¿Cuáles son esos? Son prácticamente todo esto que vemos aquí. Todo esto es la apófisis lateral del cartílago del tabique. En base a la forma que tengan estos cartílagos va a ser la forma que tenga la nariz. Hay narices rectas, hay narices como aguileñas, así como que con un cartílago prominente, hay narices respingadas. Entonces, en base a la forma que tengan esos cartílagos es lo que le da la forma a la nariz. Y también tenemos unos cartílagos alares menores, que son estos que están en las porciones laterales. Alares menores. Entonces, en pocas palabras, son 4 cartílagos de la nariz, los que le dan el soporte a las narinas.
Recuerden, alares mayores, alares menores o accesorios, cartílago del tabique y apófisis lateral del cartílago del tabique. Además, hay un componente de grasa, hay un componente graso que está ayudando a formar esa abertura que apunta hacia abajo. Eso es lo importante cuando hablamos de las narinas. Pasemos ahora a unas estructuras muy importantes. Yo creo que esto es de las más importantes de esta clase, cuando hablamos de los senos paranasales. Para empezar, ¿qué son los senos paranasales? Vamos a definirlos. Son cavidades neumáticas. Cavidades neumáticas, cuando digo neumático me refiero a aire, llenas de aire. Llenas de aire. ¿Para qué sirven estas cavidades neumáticas? ¿O por qué la naturaleza decidió que debe haber unas cajas de aire en nuestro cráneo? Muy sencillo. Una razón es para disminuir el peso del cráneo. ¿Qué pesa más, el cráneo o el aire? Pues el cráneo. Entonces, si en lugar de tejido óseo le pones aire, va a pesar menos. Menor peso del cráneo. Eso es una. Número 2. Van a servir como cajas de resonancia para la voz. Cajas de resonancia. Es decir, la voz que se emite por la vibración de nuestras cuerdas vocales pasa a nuestra faringe, hace un eco y también pasa a hacer un eco en nuestras cavidades paranasales. De tal manera que cuando estas cavidades están llenas de algo que no sea aire, por ejemplo moco, por ejemplo alguna tumoración, nuestra voz cambia. Es por eso que debemos tener en cuenta estas cavidades cuando hablamos de la voz. También hablamos de que tiene una funcionan como una extensión de las cavidades nasales. ¿Por qué extensión? Tienen mucosa respiratoria. Es importante. Tienen mucosa respiratoria. De tal manera que van a participar en los mismos procesos que participa la cavidad nasal. La respiración, el calentamiento del aire, etcétera, la producción de moco. Entonces van a servir para eso. Tenemos 4 pares de senos paranasales. Cada uno se llama en base al hueso en el que está. El seno o espacio que está en el hueso frontal se llama seno frontal. El espacio de aire que está en el hueso maxilar se llama seno maxilar. De hecho, el seno maxilar es el más grande de los 4. Pongamos ahí, el más grande, al tal punto que le dicen el antro de Highmore. Después tenemos, como ya lo mencionamos, los espacios que están llenos de aire localizados a nivel del laberinto etmoidal, y estos se llaman celdillas etmoidales. Celdillas etmoidales. Y finalmente, el espacio de aire que está en el hueso esfenoides, sobre todo en el cuerpo del esfenoides, se llama seno esfenoidal. Entonces, es lógico pensar que estos espacios de aire no naces con ellos, se van desarrollando durante la embriología del bebé, se va desarrollando este seno al momento en que el hueso se va comiendo. El hueso, que al principio no había espacios de aire, había hueso, pero las células o los procesos decidieron comerse ese hueso y generar un espacio lleno de aire. Los únicos senos que están presentes al momento del nacimiento son el seno maxilar y las celdillas etmoidales. Y si acaso, no todas, seno maxilar es el que siempre está. Como es el más grande, tiene que estar durante el nacimiento. Lo que es el seno frontal y el seno esfenoidal, estos empiezan a desarrollarse a partir de los 2 años de edad. Claro, conforme va creciendo el niño en su desarrollo, va aumentando y va adoptando la forma final del adulto. Ya a partir de los 12 años hasta la pubertad adquiere su forma que va a tener en el adulto. Pero es muy importante que entendamos esto. Los senos solamente que están presentes al nacimiento son el seno maxilar principalmente y las celdillas etmoidales. El resto se va desarrollando después. Muy bien, ya que tenemos claro dónde están y cuáles son, vamos a ver uno por uno. Empezando por el seno frontal. El seno frontal es el seno paranasal localizado en el hueso frontal. Tiene una forma triangular, esto es importante. Aquí no se ve la forma triangular porque estamos viendo una vista lateral. Pero si lo viéramos en una vista frontal, por ejemplo en esta imagen,
está. Vean la forma que tiene. Hay una base y un vértice en sentido lateral. Una base medial y un vértice en sentido medial. Vean la relación que tiene con la órbita. Está por encima de la órbita. ¿Qué significa esto? Que su inervación va a ser por el nervio que sale por aquí. ¿Cómo se llama el nervio que está por aquí? Es el nervio supraorbitario. Entonces, el nervio supraorbitario se va a encargar de inervar estos senos. Esto es muy importante, ya que todos los senos paranasales son inervados por ramas del trigémino, por el quinto par. Es importante. El trigémino, acuérdate, transporta sensaciones, o más bien, aferencias de tipo sensitiva general. Es decir, los senos duelen cuando hay una infección o cuando cualquier proceso aferente es llevado por ramas del trigémino. No se les olvide, la secreción glandular no es por el trigémino, la secreción glandular es por ramas del nervio facial. Todas las glándulas de la cara son inervadas por el nervio facial, con excepción de la parótida, que es por el glosofaringio. Entonces, ya dijimos, forma triangular, inervación, nervio supraorbitario, irrigación, arteria supraorbitaria también, por ahí también ramas de las arterias etmoidales, sobre todo la etmoidal anterior. Y también vamos a ver la desembocadura, es una regla. Todos los senos paranasales terminan desembocando en la cavidad nasal. Es obvio, su secreción tiene que pasar por la cavidad nasal. Por lo tanto, hay que saber en qué parte de la cavidad nasal desembocan. Dijimos que la mayoría, vamos a ponerlo de este color, termina desembocando entre el cornete nasal inferior y el cornete nasal medio. Ese espacio se llama meato nasal medio. Casi todos los senos paranasales, casi todos, con la excepción de solamente 2, terminan en el meato nasal medio. Nada más que decir meato nasal medio, anatómicamente es decir, pues es muy amplio el espacio, como pueden ver, es muy amplio el espacio del meato nasal medio. Entonces, debemos ser más específicos cuando hablemos del meato nasal medio. En el caso del seno frontal, observen, esta es una vista lateral de la pared, es una vista lateral de la cavidad nasal, es decir, estamos viendo la pared lateral. Vean cómo tenemos un alambre, es un alambre obviamente didáctico para que tú veas cómo si tú metes un alambre en el extremo anterior de un orificio llamado orificio semilunar, todo esto que ven aquí se llama hiato semilunar, todo esto, hiato semilunar. El hiato semilunar tiene un extremo anterior al cual le llamaremos, mucho cuidado, esta abertura estrecha en el extremo anterior del hiato semilunar, pongamos ahí, hiato semilunar, le llamaremos el infundíbulo. Recuerda que el infundíbulo en anatomía es una abertura estrecha, como el infundíbulo de la trompa de Falopio. Teníamos varios infundíbulos en anatomía. El infundíbulo a nivel inguinal. Bueno, el infundíbulo es la abertura nasal de un conducto, vamos a ponerle el color verde, de un conducto que se llama conducto frontonasal. Conducto frontonasal. Eso es importante entender eso. Entonces, ¿dónde desemboca el seno frontal? ¿Dónde termina desembocando el seno frontal que está aquí? Todo esto es el seno frontal. Si yo meto un alambre, otra vez, si yo meto un alambre por el extremo anterior del hiato semilunar, es decir, por el infundíbulo, voy a terminar en ese alambre en el conducto frontonasal que termina en el seno frontal. Entonces, de esa forma llego al seno frontal, o de esa forma el seno frontal desemboca en la cavidad nasal, por medio del conducto frontonasal que desciende hacia el extremo anterior del hiato semilunar, es decir, en el infundíbulo. Eso queda claro. Vean otra vez, si quitamos todo eso, vean cómo el alambre que está entrando, aquí está el alambre otra vez, para ver, esto es importante, para ver el hiato semilunar y esta estructura que habíamos dicho que se llama la bulla etmoidal, debemos cortar este cornete.
el cornete nasal medio yo lo tengo que quitar para ver todo el meato nasal medio. Usualmente para ver los meatos de mejor forma tienes que cortar el cornete. Entonces, esta imagen, el cornete está cortado, el medio, el cornete medio, para que yo vea lo que está profundo al cornete. A final de cuentas sigue siendo del etmoides. Todo esto sigue siendo parte del laberinto etmoidal, no se nos olvide eso. Tanto la bulla etmoidal como el cornete nasal medio, como hasta el mismo orificio. Entonces, para que entendamos eso claro. Pasemos ahora a otro de los senos paranasales que se conocen como las celdillas etmoidales. Las celdillas etmoidales son unos espacios, cavidades neumáticas dentro del laberinto etmoidal. Esto es clave, recuerden esa palabra, laberinto etmoidal. ¿Dónde estaba el laberinto etmoidal? O bien, ¿dónde están las celdillas etmoidales? Recuerden, están entre la órbita. La pared medial de la órbita, recuerda que estaba formada por la lámina papirácea. Todo esto que estoy pintando es la lámina papirácea del etmoides, formando la pared medial de la órbita, con otros huesos que ya mencionamos en la clase de órbita. Y están separados, ojo, de la cavidad nasal por la pared medial del laberinto. Aquí está la pared medial del laberinto, como podemos ver. Entonces tenemos 3 pares de celdillas. Celdillas etmoidales anteriores, celdillas etmoidales medias y celdillas etmoidales posteriores. Son 3 pares de celdillas que observamos entre la lámina papirácea y la pared medial del laberinto etmoidal. Cuidado con esto. Esta estructura que vemos en la línea media es el tabique. Y el tabique nasal no es parte del laberinto. Ok, es la lámina perpendicular del etmoides, pero una cosa era el laberinto lateralmente y otra cosa es la lámina perpendicular del etmoides. El tabique solamente está separando una cavidad nasal de otra, la derecha y la izquierda, nada más. No otras porciones del etmoides. Muy bien, hablemos de las celdillas etmoidales, cada una. ¿Dónde desemboca cada una? Por ejemplo, en el caso de las anteriores, pongamos ahí. Las anteriores tienen una relación muy importante con el seno frontal. Esto es el seno frontal, acuérdense, seno frontal en el hueso frontal. Ese espacio de aire en el hueso frontal se llama seno frontal. Acuérdense que tenía un conducto que se llama conducto frontonasal que terminaba a nivel del infundíbulo. El infundíbulo era el extremo anterior del famoso hiato semilunar. Aquí está el hiato semilunar. Entonces ahí termina el seno frontal. Bueno, resulta ser que las celdillas etmoidales anteriores, que están voy a dibujarlas de color amarillo, las celdillas etmoidales anteriores también terminan desembocando en el conducto frontonasal hacia el infundíbulo. Entonces pongamos ahí, las anteriores terminan en el infundíbulo. ¿Cómo le hacen para llegar al infundíbulo? Igual, por el conducto frontonasal. No es lo mismo, es el camino, el conducto frontonasal es el camino que van a seguir para llegar al infundíbulo. ¿Y qué es el infundíbulo? El extremo anterior del hiato semilunar, que puse de color azul. Muy bien, ahora vamos a hablar de las más fáciles, que son las celdillas etmoidales medias, las que están en medio de la anterior y la posterior. Celdillas etmoidales medias. Estas, ¿dónde terminan desembocando? Esto es sencillo. Terminan desembocando a nivel de la bulla etmoidal. Vamos a ver, la bulla etmoidal. Cuando nos pregunten qué es la bulla etmoidal, es esa protrusión que hace el laberinto, es parte del laberinto etmoidal, sobre la pared lateral de la cavidad nasal. Aquí vemos un corte sagital a nivel de la bulla y esto es la bulla. Todo esto es la bulla. Las celdillas etmoidales medias forman una prominencia en la pared lateral de la cavidad nasal llamada bulla etmoidal. Y ahí termina desembocando el aire. Finalmente tenemos a las celdillas etmoidales posteriores y mucho cuidado, ya que estas son las únicas estructuras que terminan desembocando en el receso, o más bien el meato nasal superior.
Recuerda que teníamos 4 espacios: meato nasal inferior, meato nasal medio, meato nasal superior y el receso esfenoidal. En ese orden, de abajo para arriba. Dijimos que la mayoría termina en el meato nasal medio. Es una regla, la mayoría. ¿Cuáles no? Ya estamos diciendo uno. Las celdillas esmoidales posteriores. Aquí las vemos. Terminan desembocando en el meato nasal superior. Meato nasal superior. El resto, anterior y medias, terminan en el meato nasal medio. El hiato semilunar está en el meato nasal medio, como platicamos. Muy bien. Pasemos ahora, ya que hablamos de celdillas esmoidales, a su irrigación e inervación. Esto es muy sencillo. Celdillas esmoidales son inervadas por los nervios esmoidales. Nervio esmoidal anterior y nervio esmoidal posterior. Irrigación igual también. Nervio esmoidal, arteria esmoidal anterior, arteria esmoidal posterior. Por ahí, en inervación, tenemos unas diferentes ramas. Son las ramas orbitarias. Ahorita vamos a poner una tabla para que les quede claro. Son las ramas orbitarias del ganglio pterigopalatino. Recuerden que las ramas que salen del ganglio pterigopalatino no son ramas de la primera rama del trigémino, son ramas de la segunda rama del trigémino, del nervio maxilar. Entonces podemos decir que los senos o las celdillas esmoidales son inervados por la primera y por la segunda rama del trigémino. A final de cuentas todo es por el trigémino, nada más que sí hay que especificar por qué rama del trigémino. Pasemos ahora a los senos maxilares. Estos sí hay que ponerles mucha atención, ya que son los más grandes y tienen muchas relaciones anatómicas. Para empezar, los senos maxilares tienen forma triangular. ¿Dónde está el triángulo? O la pirámide, más bien. Vamos a ponerlo de color verde. La base está apuntando hacia afuera y el vértice se dirige hacia adentro de forma oblicua. El vértice, como pueden ver, es esto. Aquí está la abertura del seno maxilar en el meato nasal medio. Observen, aquí incluso en esta imagen se pueden ver los meatos. Tenemos, por ejemplo, este es el meato nasal inferior. Este es el meato nasal medio. Observen cómo en el meato nasal medio termina la mayor parte de los senos paranasales, meato nasal medio. Tenemos al meato nasal superior, donde dijimos que exclusivamente van a desembocar las celdillas esmoidales posteriores. Y también tenemos otro color, igual amarillo, no sé, al receso esfenoidal. Dijimos que el receso esfenoidal es el espacio entre la etmoides, lámina cribosa y el cuerpo del esfenoides, donde solamente va a ir el seno esfenoidal, desembocar. Muy bien, entonces, regresando a seno maxilar, recuerden, espacio en forma piramidal, cuya base apunta hacia afuera, a la raíz de los molares, es la raíz de los dientes. Es muy importante eso, se relaciona con los dientes. Tiene de hecho unos recesos que se llaman recesos incisivos, que se prolongan a los dientes. Eso tiene una importancia clínica cuando hay una sinusitis del seno maxilar. Cuando hay una sinusitis del nervio maxilar puede haber dolor dental. ¿Por qué puede haber dolor dental? Porque estás irritando las ramas del trigémino que van a inervar los dientes superiores. Por eso es importante. También, por ejemplo, si lo viéramos de lado, vean la forma que tiene cuando se ve de una vista lateral, esta imagen. Aquí tiene forma cuadrada. ¿Por qué si estamos diciendo que tiene forma de pirámide? Porque cuando lo vemos de lado, estamos viendo la base de la pirámide. Es decir, la pirámide se dirige así, de esta forma. La pirámide es en sentido medial hacia la abertura que va a llegar hacia el meato nasal medio. Específicamente llega, no se nos olvide, la desembocadura del seno maxilar es el centro del conducto o del hiato semilunar, más bien. Del hiato semilunar. ¿Cuál es la diferencia entonces con el seno frontal y el seno maxilar cuando hablamos de desembocadura? Que el seno frontal desemboca en el extremo anterior del hiato semilunar, a nivel del infundíbulo, en el extremo anterior, y que el seno maxilar lo hace en el centro exactamente. Vamos a ver una vista donde veamos todo esto otra vez. Recuerda, aquí está, recordando el seno frontal, la desembocadura del seno frontal estaba en el extremo anterior, y la desembocadura del seno maxilar está
en la mitad, aquí. Entonces, los dos son en el hiato semilunar, todo esto llamamos hiato semilunar, solamente que uno es en su extremo anterior y otro es a la mitad, por debajo de la bulla etmoidal, por debajo de la bulla etmoidal que está aquí, que representa las celdillas etmoidales medias. Es un juego de palabras, vean cómo todo se relaciona, pero es importante entenderlo. Muy bien, ya que entendemos la forma, hacia dónde se dirigen cada uno, vamos a ver algunos límites. Muy importante entender los límites del seno maxilar. Por ejemplo, el seno maxilar es el suelo de la órbita. Hacia arriba, el seno maxilar, como podemos ver, se relaciona con la órbita. De tal manera, como hemos platicado, que fracturas del suelo de la órbita, hacen caer algunas estructuras de la órbita. No el globo ocular. Dijimos, recuerden que el globo ocular tiene un ligamento suspensorio que sostiene el globo ocular. Pero, por ejemplo, puede caerse grasa, puede caerse alguna sangre que esté por ahí, de algún vaso, etc. O bien, en una fractura del suelo de la órbita, el aire que está en el seno maxilar puede pasar hacia la órbita y causar un efecto parecido a lo que ocurría cuando teníamos fracturas de la pared medial, en las celdillas etmoidales. Muy bien, entonces es la relación superior. Superiormente, el seno maxilar se relaciona con la órbita. Ya dijimos, adelante hacia los lados, se relacionan con los dientes. Recuerden que hay un receso incisivo, razón por la cual puede causar odontalgia. ¿Qué más? Hacia abajo ya dijimos con los dientes, hacia arriba con la órbita, hacia atrás, muy importante esto. Hacia atrás se van a relacionar, ¿cómo se llama este espacio que está atrás? Atrás del seno maxilar. Este espacio se llama fosa infratemporal. La fosa infratemporal. Incluso también se llega a relacionar, depende de la región del seno maxilar con la que se relacione, con la fosa pterigopalatina. Esta relación la hace muy importante, por ejemplo, porque recuerda que en la fosa infratemporal y en la fosa pterigopalatina pasaba una arteria muy importante. ¿Cómo se llama la arteria más importante que pasa de la fosa infratemporal a la pterigopalatina? Estamos hablando, acuérdense, de la arteria maxilar, la arteria maxilar. Recuerda, vamos a ponerla de acá, que la arteria maxilar viene de la carótida externa, que se divide en temporal superficial y maxilar. Bueno, ahorita vamos a platicar que la arteria maxilar, de hecho ya lo dijimos en clases previas, la arteria maxilar da una rama que se llama esfenopalatina. La arteria esfenopalatina es la rama más importante para la irrigación de la cavidad nasal, ahorita lo platicaremos. En el caso de que haya un paciente con epistaxis, que es sangrado profuso de la cavidad nasal, hay una cirugía en la cual, voy a poner el color amarillo, se puede entrar por medio del seno maxilar hacia la fosa infratemporal o a la fosa pterigopalatina. ¿Y qué se va a buscar hacer? Se llama cirugía de Caldwell, Caldwell-Luke. Fue el doctor que la describió. Entonces, en esta cirugía se entra a la fosa infratemporal y pterigopalatina por medio del seno maxilar. Entran por aquí, hacen una abertura y llegan a la arteria. ¿Qué hacen con la arteria? La ligan, la cierran. ¿Para qué? Para que ya no pase más sangre a la cavidad nasal y el paciente deje de sangrar, deje de perder tanta sangre. Y con eso le salva la vida al paciente. Entonces, por eso es importante todas las relaciones que tiene el seno maxilar. Recuerden, es de los pocos que está presente al nacimiento. La irrigación y la inervación es muy sencilla. Acuérdense, como está por debajo de la órbita, pues la irrigación será por la arteria infraorbitaria y también las ramas alveolares de la infraorbitaria, y la inervación igual. Recuerden, la inervación será por los nervios infraorbitarios, ramas del maxilar, y por los nervios alveolares también, alveolares superiores. Muy bien. Ya por último, vamos a terminar hablando del seno esfenoidal. El seno esfenoidal está localizado en el cuerpo del esfenoides. Todo esto es el seno esfenoidal, observen. Este es el interior del cuerpo del esfenoides.
Son dos senos esfenoidales, están separados por un tabique, pero a veces este tabique está ausente. Muy importante que entendamos una cosa. ¿Con quién se relaciona el seno esfenoidal? Arriba está la silla turca. Y en la silla turca, acuérdense que estaba alojada la glándula hipófisis. La hipófisis, tanto adeno, anterior como neurohipófisis. También recuerda que la hipófisis estaba en una fosa hipofisaria que estaba limitada lateralmente. Por ejemplo, por aquí pasaba la arteria carótida interna hacia un sifón carotidio. Y luego esa arteria carótida interna estaba en un seno cavernoso. ¿Ok? Entonces, esa es la fosa hipofisaria. Carótida interna, seno cavernoso y por ahí también pasaban nervios oculomotores. Muy bien. Eso era la fosa. Solo para que recuerden esa imagen que veíamos. Muy bien, eso es hacia arriba. ¿Qué más? El seno esfenoidal termina desembocando, recuerda, en la parte más alta de la cavidad nasal. ¿Cómo se llama esa parte más alta? El receso esfenoetmoidal. ¿Por qué se llama esfenoetmoidal? Porque está formado por el cuerpo del esfenoides y la lámina cribosa del etmoides. Entonces, es por eso que este seno está en la curvatura posterior del techo. Eso es importante. El seno esfenoidal desemboca en la curvatura posterior del techo, en la parte donde el techo se hace hacia atrás. Esa región se conoce como receso esfenoetmoidal. Ahora, ¿qué importancia clínica tiene este seno esfenoidal? Por ejemplo, hay tumores de la glándula hipofisaria. Vamos a poner un tumor aquí, un adenoma, pongamos ahí, adenoma hipofisario. Ese adenoma puede producir hormona del crecimiento, puede producir una prolactina, diferentes hormonas, hormona tiroidea. Entonces, va creciendo. Es un tumor grande, un tumor. ¿Qué puede hacer este tumor? Arriba puede comprimir el quiasma óptico. Recuerden que el quiasma pasa por aquí. Entonces, eso es importante. El quiasma está por encima de la hipófisis. El seno esfenoidal está por debajo de la hipófisis. Entonces, cuando los neurocirujanos quieren operar un tumor de la glándula, por ejemplo, un tumor de este tipo, ¿qué van a hacer? Van a introducir unas pinzas por la cavidad nasal, van a atravesar el seno esfenoidal y van a obtener la glándula. Es decir, te quitan un tumor del cerebro por medio de la nariz, por medio de la cavidad nasal. ¿Cómo es posible esto? Porque usan las relaciones anatómicas que hay. Esto es importante. Esa cirugía se llama una cirugía transesfenoidal. Transesfenoidal. ¿Por qué transesfenoidal? Porque tienes que cruzar, tienes que perforar el cuerpo del esfenoide, sobre todo a nivel del seno esfenoidal, y llegar hacia la fosa craneal media, en este caso es la media, para extraer el tumor, la glándula hipófisis, la adenoma hipofisaria. Y con esto alivias al paciente. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una tabla donde resumimos inervación de irrigación, como puedes observar. Recuerda, seno frontal es inervado por el nervio supraorbitario. Como está arriba de la órbita, el seno frontal está aquí en la frente, es el nervio supraorbitario. Rama del nervio oftálmico, recuerda la regla. Había una regla así. Todo lo que estaba por encima del globo ocular era nervio orbitario, V1, hasta la punta de la nariz. Y luego abajo, nervio maxilar, y luego debajo la boca, la mandíbula es mandibular. La mandíbula es todo esto, hasta la oreja. La sien, la parte anterior de la sien es por el maxilar, así. Recuerda que no va del todo horizontal, va de forma oblicua hacia atrás. La inervación de las celdillas etmoidales, dependiendo, están los nervios etmoidales, anterior y posterior. Recuerda que el nervio etmoidal es del nasociliar también, del oftálmico. La rama nasociliar, acuérdate, inerva nariz y ojo. Ciliar significa globo ocular. El mismo nervio que inerva la cavidad nasal, la punta de la nariz, también inerva la córnea, por ejemplo.
También hay dijimos que hay ramas del nervio maxilar que salen del ganglio pterigopalatino, en la fosa pterigopalatina, que se llaman ramas orbitarias. Recuerda, celdillas etmoidales. Seno maxilar, recuerda, está debajo de la órbita, por lo tanto va a ser inervado por ramas infraorbitarias. El nervio infraorbitario es rama del maxilar. Y acuérdate que había nervios alveolares. Había un nervio alveolar posterior superior directamente en el maxilar, y el medio superior y el antero superior son directamente el infraorbitario. Y todo esto formaba un plexo que inervaba los dientes superiores, dijimos. Entonces, el mismo nervio que inerva los dientes superiores también inerva el seno maxilar, razón por la cual puede causar dolor de dientes, una sinusitis maxilar. El seno esfenoidal es el más posterior de todos. Recuerda, es por el nervio etmoidal posterior y también una que otra rama oftálmica del nervio maxilar. Ahora, las arterias. Irrigación y drenaje venoso, igual. Arteria etmoidal anterior irriga el seno frontal, la etmoidal anterior, aquí arribita. Las celdillas etmoidales pues son por las arterias etmoidales, anterior y posterior. Seno maxilar, cuidado, igual, como está bajo la órbita es por la arteria infraorbitaria, mismo caso que la inervación. Y un detalle importante, diferente a la inervación, esto es diferente, es que el seno esfenoidal es irrigado por la rama faríngea de la arteria maxilar. Acuérdate que de la tercera porción de la arteria maxilar, la que está en la fosa pterigopalatina, salían diferentes ramas. Una de ellas era la rama faríngea, que se iba por un conducto palato vaginal y que llegaba hasta el seno, o sea, bueno, llegan a nasofaringe, pero da una rama para el seno esfenoidal. Y bueno, eso fue un resumen de la inervación e irrigación de los senos paranasales. Vamos ahora a hablar de las paredes de la cavidad nasal.